En el cono sur, todos los países limítrofes con Argentina, con excepción de Bolivia, viven situaciones que van de la preocupación de sus autoridades por la escalada en el aumento de casos hasta el descontrol originado por el colapso sanitario, en especial en Brasil, donde ayer sobrepasó los 300.000 muertos por coronavirus y con pronóstico pesimista en Paraguay. Saludos, buenas tardes, arrancamos el repaso de la situación de la pandemia en América y lo hacemos con Brasil, que ha superado, como decíamos, los 300.000 muertos por coronavirus y Estados Unidos contabilizando más de 30 millones de casos. La pandemia seguía este viernes marcando la agenda de países de distintos continentes que, a pesar de los esfuerzos puestos en pretendidas vacunaciones masivas, deben apelar a confinamientos para frenar el aumento de contagios. En Chile, casi 14 millones de personas, cerca del 70% de la población, entraron este jueves en una nueva cuarentena debido a un fuerte aumento de los casos que volvió a poner en jaque el sistema sanitario, pese a una impresionante campaña de vacunación con la que lidera todas las estadísticas de Latinoamérica. Tras un 36% de aumento de los contagios en las 2 últimas semanas, las autoridades sanitarias decidieron reforzar desde hoy las restricciones en el país sudamericano, que desde marzo del 2020 tuvo los periodos de cuarentenas más prolongados en el mundo, además de toques de queda nocturnos. Las autoridades tomaron esta decisión en el momento en que se registra un promedio de cerca de 6.000 casos diarios desde principios de marzo. El gobierno de Paraguay también informó a su vez que regirá en el país una cuarentena estricta desde el sábado próximo y hasta el domingo 4 de abril, periodo en el que las personas solo podrán salir de sus casas para comprar alimentos, medicamentos y artículos de limpieza. Lo anunció anoche el jefe del gabinete, Hernán Untemann, en un mensaje al país en el que resaltó que ya circula la variante de coronavirus originada en Manaos, en Brasil, de la que se detectaron al menos 2 casos. También dentro de la región de Perú registraron una cifra récord de 11.260 casos confirmados de COVID-19 en un solo día. Es su nivel más alto desde que irrumpió la pandemia y es cuando se enfrenta a una segunda ola que no da tregua al desbordado sistema sanitario. Los más de 11.000 contagios reportados anoche por el Ministerio de Salud en las 24 horas previas superan los más de 10.000 del 16 de agosto pasado, que era hasta la fecha la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. En Argentina, el gobierno nacional continúa trabajando para definir lo antes posible una batería de medidas que permitan ralentizar el alza de contagios de coronavirus, pero descarta por el momento la posibilidad de disponer un confinamiento o restricciones a la circulación para franjas horarias. Unas 218.000 dosis de la vacuna Oxford AstraZeneca contra el coronavirus llegarán el domingo al país, adquiridas a través del mecanismo COVAX para continuar escalando la vacunación contra la COVID-19 en los grupos priorizados. En México, de 126 millones de habitantes, es el tercer país más enlutado por la pandemia en número absoluto después de Estados Unidos y Brasil. Su tasa de letalidad es la 17ª por 100.000 personas, mientras que los contagios superan los 2,2 millones. Lejos quedaron las previsiones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que de un estimado inicial de 8.000 decesos pasó a 35.000 y luego a 60.000 en un escenario catastrófico. Según las autoridades, México acumula 9 semanas con la curva en descenso tras la pesadilla vivida en enero, cuando se rompieron los récords de fallecidos e infecciones y los hospitales, sobre todo de la capital y su zona metropolitana, se desbordaron. A su vez, en Estados Unidos, la cifra de casos sobrepasó los 30 millones, 3 meses después de que el país más afectado por la pandemia superara los 20 millones. Las muertes por el virus en la nación norteamericana, la más afectada por la pandemia, ya son más de 545.000. Se estima que un 75% de los estadounidenses mayores de 65 años ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. El promedio de muertes diarias por el virus está por debajo de las 1.000 por primera vez desde noviembre pasado, y algunos estados ya han anunciado el inicio de la vacunación para personas de 16 o más años. Situaciones preocupantes por el coronavirus en América que pueden seguir minuto a minuto en tfnoticias.com.